Yepes. Los ecuatorianos estamos a 18 días de acudir a las urnas para la consulta popular y referendo convocados por el presidente Daniel Noboa. El gobierno ha señalado que los grupos terroristas se han manifestado abiertamente en contra del proceso. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con la abogada Lucía Jaramillo, asambleísta por ADN, para hablar sobre la consulta popular, algo que ya se viene, sobre lo cual estamos debatiendo ahora mismo los ecuatorianos y también el respaldo al trabajo de la Fiscalía General del Estado. Abogada Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Fausto, muy buenas tardes, ya casi noche, un gusto poder estar aquí con ustedes, conversar con quienes escuchan pues FM Mundo. Para mí encantada de conocer los estudios por primera vez aquí en Quito. Bienvenida, como siempre. Asambleísta, estamos a pocas semanas ya de la consulta popular. Creo que es importante también establecer, ustedes han dicho que hay los grupos de organizaciones criminales están abiertamente en contra de la consulta popular. ¿Por qué esta relación? Bueno, Fausto, estos últimos hechos violentos, y concuerdo justamente con lo que manifestó el presidente de la República, Daniel Noboa, al mencionar que esto se debe pues a un plan para amedrentar a las familias ecuatorianas, cuyo objetivo principal es que voten por el no. Pero, como también lo mencionó él, no nos vamos a dejar amedrentar. Esta consulta popular es importantísima este 21 de abril, que tiene como objetivo justamente resolver las principales necesidades y problemáticas que hoy enfrentan las familias ecuatorianas. Además, estas 11 preguntas tienen como objetivo también pues combatir la delincuencia organizada y que también se refuerce la intervención de las Fuerzas Armadas y el control de las clases. Muchos juristas han coincidido en que las consultas y tal, la consulta tal como está planteada y las preguntas no cambiarán nada radicalmente, al menos no en el corto plazo, porque lo que se necesita hoy por hoy para combatir a la inseguridad es algo de corto plazo, algo inmediato. Ya se ha hecho el estado de excepción, la declaratoria de conflicto armado interno, pero lo que se viene no parece solucionar. Fausto, la consulta popular justamente es el mecanismo que se le da al presidente, que el presidente de la República tiene para que el pueblo ecuatoriano sea y que tome ellos la última decisión sobre temas importantes. Entre ellos está, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan seguir brindando su contingente a la Policía Nacional sin que haya un estado de excepción. Porque acá tenemos que esperar que haya un estado de excepción para que el militar... Pero la ministra Mónica Palencia ha dicho que las Fuerzas Armadas van a poder seguir en las calles incluso por fuera del estado de excepción, que cambia la consulta popular. Bueno, a mi parecer, y yo pues justamente he revisado, y mientras haya estado de excepción, que inclusive ya no se puede volver a llamar a un estado de excepción, por eso es importante esa consulta. Los militares solo con esta excepción pueden salir a las calles. La eso ministra jurídicamente Mónica Palencia ha dicho que no, ha dicho que los militares pueden continuar colaborando, apoyando también a las labores. Bueno, sería muy bueno, pero también hay que estudiar qué nos dice la Constitución y cuáles dicen los mecanismos en los cuales ellos pueden salir a las calles. Por eso es importante, Fausto, esta consulta popular, y por eso se le va a preguntar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas brinden su contingente y puedan estar todo el tiempo en las calles salvaguardando las vidas de los ecuatorianos. Pero ¿se imagina lo que es vivir con los militares en las calles todos los días? ¿Pero qué es peor? ¿Que más vidas inocentes sigan pagando el tema del narcotráfico? ¿Pero qué es mejor? Todo esto tiene un fin, debido a las malas administraciones. El gobierno nacional ha tenido el temple y la firmeza de no negociar con terroristas. Y hoy es lo que nosotros estamos evidenciando, estos actos violentos. Por eso estamos evidenciando todo lo que hoy en día y el caos, la guerra interna que nosotros estamos viviendo. Por eso es importante estas medidas y estas 11 preguntas de la consulta popular, porque además va a permitir, Fausto, no solo que las Fuerzas Armadas brinden su contingente a la Policía Nacional, sino también que va a permitir que las Fuerzas Armadas estén en estas zonas calientes, en estos ingresos a las cárceles, donde nosotros muy bien conocemos que cuando se realizan operativos dentro de las cárceles, además de lo que han encontrado... Pero han estado 3 meses y no han logrado controlar las cárceles al 100%. Son 35, un poco más de centros penitenciarios. Pero tampoco podemos negarnos a que no se ha hecho nada, Fausto, porque eso es mentira. Pero nadie se dice está que no haciendo. Se ha hecho nada, pero no. controlar el 100% es que de la noche a la mañana una guerra... Son 3 meses. Sí, pero ¿qué guerra es fácil? Ninguna guerra es fácil, Fausto, discúlpeme. Toda guerra toma tiempo. Nadie ha dicho que y hoy es en día fácil, vemos, amanecimos, el Ecuador estado... amaneció hoy con operativos en 8 provincias de nuestro país. ¿Deteniendo a qué? El caso, ¿cómo se llama? Plaga. Justamente un nombre
en la cual está enquistado en el sistema judicial. Las masacres en Durán, en Guayaquil, en Joya Los Hachas. Y por eso mismo, Fausto, además del decreto ejecutivo 110 y 111, ¿qué se ha hecho? Hace pocos días también se creó este comité de crisis que está liderado por el presidente Daniel Noboa. Lo hemos visto a un presidente estar firme, estar enfrente de todos los operativos que se ha realizado. Lo vimos en Sociovivienda, lo vimos ahora hace poco en las cárceles de Turi. ¿O qué queremos? ¿Un presidente que esté atrás de un escritorio? No, nosotros queremos un presidente porque, a ver, aquí todos nos estamos jugando la vida. No solo que el presidente tiene atentados todos los días contra su vida y contra la de su familia. Aquí todos los ecuatorianos nos estamos jugando la vida al salir de las calles. Se preguntan, nos preguntamos dónde está Alias Fito, dónde está Colompico, dónde está la gente, las cabezas de estas organizaciones, porque vemos por ahí operativos que es importante. Yo no digo que no se haya hecho nada. Se ha hecho y mucho, se ha avanzado y mucho. Totalmente. La presencia militar es importante, ha sido importante, pero tampoco puede ser permanente por un lado. Totalmente, y por otro lado, totalmente. también la gente quiere ver las cabezas. Quiere ver las cabezas y por eso es importante. No quiere ver operativos de las preguntas, en la Prosperina, en la Trinitaria, en el Comité del Pueblo, en la Jaime Roldós, en la Pizulí, donde está, digamos, la gente, no están los peces gordos. Bueno, Fausto, justamente es un trabajo en conjunto que se está haciendo tanto la Fiscalía con el Gobierno Nacional, y dentro de las preguntas está el tema de la extradición. ¿Quiénes temen el tema de la extradición? Justamente los líderes de las bandas, justamente el narcotraficante, justamente quienes quieren plantear o sembrar el miedo en los ecuatorianos. La extradición, como usted sabe, Fausto, es una figura eficaz que ha funcionado en muchos países. La tenemos aquí en Colombia, la tenemos en México. ¿Para qué sirve? Para evitar justamente que el narcotráfico y delitos que se deriven en el narcotráfico se enquisten en nuestro territorio. Por eso es que no quieren la consulta popular, porque le tienen miedo a la extradición. De todas formas van a requerir de la Asamblea Nacional más adelante. Claro, por supuesto. La ley dice que de acuerdo a lo que cada pregunta se manifiesta, se tiene que devolver a la Asamblea Nacional y se tiene que aprobar. Pero nosotros conocemos en temas legislativos también que es los tiempos aún más demorados en temas legislativos. Por eso es importante esta consulta, porque tiene una mayor eficacia en su aplicabilidad con respecto a tiempos. ¿Qué pasó con el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal? Que es otra pregunta, que por qué no primero se hizo a través de la Asamblea Nacional y se espera a través de la consulta popular. Porque usted mismo, Fausto, fue testigo y vio cómo en el Pleno de la Asamblea Nacional, en pelea de gallos y medianoche, se quisieron incluir articulados que tenían como fin impunidad. Sobre los cuales alertaron desde Construye, no de ADN. Totalmente, o sea, sí, desde donde quiera. ¿No se dieron cuenta ustedes? Para que se dé cuenta. O sea, Fausto, lamentablemente, no es que no nos dimos cuenta. Por eso no se aprobó incluso el informe, no se votó el informe. Construye elevó la voz de alerta y dijeron, aquí se nos quiere meter gato por liebre. Por eso no se votó. Resto estaban como callados, o parece que muchos de los asambleístas no leyeron el texto. Sí. No les estoy acusando a ustedes. Sí, Fausto, tienes toda la razón. Hay 137 allí. Sí, concuerdo contigo, pero sin embargo, por eso también no se votó el informe para segundo debate. Por eso las reformas al Código Orgánico Integral Penal tuvieron una historia sin fin, porque no se votó el informe, justamente por eso, porque se alertó en la inclusión de estos articulados que tenían como fin la impunidad, que tenían como fin un recurso de revisión. Hemos visto a dos grandes aliados en la Asamblea Nacional, hasta el momento parecen inseparables, Partido Social Cristiano y correísmo. Y usted se salió precisamente del Partido Social Cristiano. ¿Alguna razón por ahí? Bueno, Fausto, usted muy bien sabe por qué pasó. Yo me abstuve a la votación del IVA y el Partido Social Cristiano me pidió que me desafilie del partido por pensar diferente a ellos. Y bueno, primero que nunca estuve afiliada, entonces lo único que hice fue alejarme, y como yo soy una mujer que ha crecido con principios, con valores, y a mí pues nadie me obliga, yo no fui elegida por mis mandantes para calentar el puesto y para votar. ¿Cómo debemos entender los ecuatorianos esta relación de ADN, el gobierno, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, si tienen a un ferviente social cristiano en Carondelet, Esteban Torres? A ver, yo puedo hablar por lo que yo he visto en la Asamblea Nacional. Yo a Esteban Torres. ¿Pero cuál es su lectura? ¿Usted le debió conocer? A ver, hay coincidencias. Torres, yo ahora estoy en ADN y fui del Partido Social Cristiano. Tuvimos diferencias porque yo creo firmemente que vivimos en un país democrático donde se tiene que respetar las diferencias de opiniones y donde no se puede castigar por pensar diferente. En este caso, a mí el partido me pidió que me desafilie. Ok, pero sí vemos para quienes sí tienen mano dura y para quienes ADN, no tienen mano dura dentro del partido. Pensar diferente. En ADN podemos tener coincidencias, podemos tener acuerdos y me pero dejan que votar, tener. Como dice el No pasa así. ¿No? No pasa así. No pasa así. Y
Concretamente, y volviendo un poco al tema de la consulta popular, ¿cuál es la mayor debilidad de la consulta según su visión? Bueno, yo creo que tenga debilidades. Yo creo que esta consulta es muy positiva para los ecuatorianos que hoy en día queremos volver a salir tranquila a las calles, para los ecuatorianos que hoy en día queremos volver a salir con nuestros hijos al parque de la esquina sin temor de que les pase algo. Yo creo que esta consulta popular es muy beneficiosa para hasta incluso devolvernos la paz en nuestros hogares, porque hasta eso nos han robado las malas administraciones. Para que eso ocurra? Porque eso no va a pasar al otro día de la consulta, por bueno, más también que recordemos, Fausto, que es un gobierno de transición. En un año tampoco se puede pedir mucho. O sea, se está haciendo lo que más se puede, con lo que se tiene. Tenemos incluso un déficit económico, por lo cual se han tomado medidas para justamente ayudar y reforzar el tema de seguridad. Entonces, por eso yo le digo, y ahora el tema, por ejemplo, de la pregunta que también me parece beneficiosa, Fausto, porque hoy en día el gobierno tiene que buscar recursos para poder fortalecer el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud, que no lo pueden dejar a un lado, el tema de la extinción de dominio, que también fue aprobado por la Asamblea Nacional. En el tema de salud, por ejemplo, ¿en qué nos beneficia? Bueno, en la consulta popular no dice nada de salud, pero ¿en qué nos beneficia, por ejemplo? Estos bienes, productos del origen ilícito, producto del narcotráfico, producto de la corrupción, antes tenían que pasar años o juicios, para que tengan sentencias, para que se pueda hacer algo con estos bienes, y pasaban ahí, los bienes inmuebles me refiero. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez aprobada la consulta popular, estos bienes van a pasar a ser dueños del gobierno, titulares de estos bienes inmuebles, los cuales van a poder ser, así es el Estado va a poder vender estos bienes y va a poder con este recurso destinar en educación, destinar en salud y destinarlos también a reforzar la seguridad. ¿Cómo les decimos a los ecuatorianos que les crean? ¿Por qué? Le digo, porque hoy por hoy hablan de salud, hablan de inversión en salud, por ejemplo. Tenemos un hospital donde no hay cómo darles de comer ni a los pacientes. Sí, la situación, pero es que esto no es de ahora, Fausto. Esto no es de ahora, no es que en el gobierno de Daniel Noboa hubo desabastecimiento de medicinas, no es que en el gobierno de Daniel Noboa no se pudo hacer, no. A ver, lo mismo esto es un problema que viene de gobiernos pasados. Le digo desde el periodismo el mismo cuestionamiento hemos hecho en su momento, cuando Lenín Moreno se lanzó a la presidencia. Él sabía perfectamente qué país recibía. Cuando lo hizo Guillermo Lasso sabía perfectamente, y asumimos que Daniel Noboa sabía perfectamente de qué país se hacía cargo. Con los problemas de salud, con problemas de educación, con problemas de inseguridad, y son varios frentes que tiene que atacar, y tenemos hospitales desabastecidos, no solo de medicinas, que ya es grave, ahora de alimentos. Sí, bueno, hay que, en tal caso de ese tema, preguntarle directamente al ministro de Salud, que él es el que tendrá las respuestas inmediatas. Yo sé que todos los ministros están trabajando en conjuntos con sus carteras de estados para poder dar lo mejor a los ecuatorianos. Yo puedo hablar desde el tema legislativo, que es lo que en verdad a mí me compete, lo cual estos 4 meses los ecuatorianos han visto como la Asamblea Nacional ha aprobado 16 leyes, 5 de ellas económicas urgentes. Esta Asamblea ha trabajado sin descansar, porque para eso nos eligen los ecuatorianos, para poder dar lo mejor de nosotros, y eso es lo que yo le puedo decir a los ecuatorianos. Ahora, perdón que te interrumpa. En el ámbito legislativo, y para cerrar la entrevista, asambleísta, hay grupos, y bueno, eso se ha visto en las últimas semanas, y podría incrementarse también, van por la cabeza del fiscal. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? Nosotros vamos a apoyar a la fiscal general. Yo, en mi caso, es una mujer que merece ser aplaudida de pie, la cual admiro mucho. No podemos estar mejores representadas que ella, una mujer que se ha enfrentado al narcoterrorismo, a la delincuencia, que ha tenido mano dura y que no le ha temblado la mano. Y hay que apoyar a la fiscal. Hay que apoyar a la fiscal porque está haciendo un buen trabajo, y lo ha demostrado con estos operativos, con estos allanamientos. Para esa gente que se creía intocable, mírela dónde está, en la cárcel. ¿Y qué va a pasar con los procesos que se vengan en adelante? Porque a la fiscal le queda 1 año y seguramente habrá una disputa y fuerte por el cargo de Fiscalía General del Estado. Bueno, eso habrá que esperar tiempo al tiempo, Fausto. Yo no me quiero adelantar, pero esta fiscal merece todo el respaldo y todo el apoyo de los ecuatorianos, no solo de la Asamblea Nacional, sino de todos los ecuatorianos por el trabajo que viene realizando. ¿Cuál es el peor enemigo de hoy por hoy de los ecuatorianos? La delincuencia, el narco, sentarse a hablar con el terrorismo. Eso es el peor enemigo, porque lamentablemente gobiernos pasados sí lo hicieron, y este gobierno le dice no a sentarme a hablar con el terrorismo. Así que yo creo que por ahí es la línea, Fausto.
Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual le comprometemos para más adelante, seguramente habrá más temas de los que hablar en el legislativo, una vez que retomen también las sesiones. El 9, ya el martes, regresamos después de la vacancia legislativa de 15 días. ¿Y cuáles son las prioridades de allí? Bueno, esperemos la agenda, no nos han convocado todavía, estamos a la espera de que nos convoquen el domingo o el lunes. ¿Esperan también la comparecencia de la fiscal general del Estado? Sí, esperamos la comparecencia. A ver, es importante escuchar siempre qué tienen que decir las autoridades, en este caso la fiscal tan importante, y nosotros ya ella fue a la Asamblea Nacional a dar justamente su rendición de cuentas. Y sí, la han llamado N veces. Sí, y las veces que sea necesaria. Yo digo, el que nada debe, nada teme. Así que las veces que sea llamada, y si ella no tiene nada que ocultar y tiene más bien que contar, nosotros vamos a ser siempre oídos para escucharlas en la Asamblea Nacional, Fausto. Asambleísta, nuevamente gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido la abogada Lucía Jaramillo, asambleísta por ADN, hablando sobre dos temas de importancia y también de coyuntura, evidentemente. La consulta popular, cuáles son los desafíos, a qué se enfrenta el gobierno en este proceso de consulta popular que se viene ya en poco, además también del trabajo de la Fiscalía General del Estado. Cuáles son las prioridades del gobierno hoy por hoy. Son el tema de inseguridad, un tema que preocupa a todos y un tema que requiere respuestas urgentes. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.